La plática es psiquiatría de enlace en el hospital pediátrico, brindada por la doctora Zenia Margarita Durán. La doctora Durán es doctora en medicina, graduada de la Universidad de El Salvador, especialista en psiquiatría y salud mental en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Doctor José Molina Martínez, especialidad de psiquiatría infantil y de adolescente, graduada de la UNAM, Universidad Autónoma de México, en el distrito, y miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Y otras cosas. Perdón, doctor. No traje los lentes de la carrera. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Yo soy la doctora Zenia Margarita Durán. Yo soy especialista en psiquiatría infantil y del adolescente, y para mí es un agrado compartir con ustedes un tema que se titula Psiquiatría de enlace en pediatría. Los hospitales generales, tienen áreas de pediatría. ¿Alguno de ustedes trabaja o tiene contacto con el hospital, por ejemplo, San Rafael? ¿No? Bueno, hay un piso de pediatría, el hospital de San Bartolo, gracias. El hospital de San Bartolo también tiene un área de pediatría, y muchos hospitales generales también tienen áreas de pediatría. Yo trabajo en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, y ahí es sobre todo donde hacemos esta parte de la psiquiatría. La psiquiatría, tiene muchas ramas. Una de estas es la psiquiatría infantil y del adolescente. Otra es, por ejemplo, la psiquiatría oncológica, que se dedica sobre todo a pacientes con enfermedades terminales, cuidados paliativos y cáncer, Hay otra área de la psiquiatría que es una psiquiatría psicodinámica. Y la psiquiatría de enlace es también una rama de la psiquiatría, es una especialidad médica, y en algunos países como en México y en España cursamos o se cursa una residencia médica de 2 años o de 3 años según competa. Entonces la psiquiatría de enlace, pone al servicio de la medicina somática competencias de psiquiatría y contribuye a mantener en el campo de la medicina todo lo que compete. La psiquiatría de enlace puede ser definida como la rama de la psiquiatría que se ocupa de los trastornos psiquiátricos y que se manifiesta en pacientes con otras enfermedades, en servicios quirúrgicos o en servicios de hospitalización tal cual pediátrica. Entonces trata sobre todo dificultades conductuales y emocionales secundarias a una afección física, y difiere un tanto de verdaderos trastornos psiquiátricos. Aquí en El Salvador pues no tenemos un hospital psiquiátrico infantil. Yo me formé en un hospital psiquiátrico infantil, entonces difiere de algunas cosas. Entonces, bueno, ¿alguna vez habían escuchado este término, psiquiatría de enlace? Levanten la mano. No. Bueno, entonces, ¿qué es? Nuevamente es el área de la psiquiatría que incluye todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, pedagógicas y de investigación en servicios no psiquiátricos de un hospital general o de un hospital pediátrico que no tenga pabellones o camas de hospitalización psiquiátrica infantil. Algunos conceptos básicos. Lipowski definía que la psiquiatría de enlace podría definirse también como una psiquiatría de interconsulta, y lo que les decía a un inicio, que es una subespecialidad. Aquí en El Salvador no hay psiquiatras graduados de esta especialización, y muchos de nosotros tenemos una formación como una materia tal cual. Y tenemos que definir qué es el límite entre la medicina y la psiquiatría. La atención clínica incluye consultas psiquiátricas dirigidas a la mejoría de la comprensión de la enfermedad. Entonces, sabemos,
que existen modelos explicativos de la enfermedad y hay un modelo biológico, un modelo psicológico y un modelo sociológico. Entonces, por ejemplo, ¿alguien alguna vez ha estado hospitalizado más de 7 días acá? Levante la mano. Ok, gracias, doctor. ¿Puede decirnos 3 emociones o sentimientos que usted sintió al estar hospitalizado? Ok. Aburrido, ajá. ¿Qué otra emoción o sentimiento pudo haber sentido? Ok, tal vez desesperación, ¿sí? Aburrido, desesperado. ¿Otra emoción que haya sentido? Bueno, es difícil porque como estuve ahí por mi esposa y era una niña, como 2 meses después de que la habían enterrado, que estaba enterrada. Ok. Tristeza, vea, totalmente razonable. Pues es una estancia hospitalaria larga. Yo quiero decirles que estuve hospitalizada por dengue 5 días, o sea, solamente 5 días. Y yo estaba desesperada, estaba ansiosa, estaba triste, yo ya me quería ir y era la peor paciente del mundo. Me dio intolerancia a la vía oral y como buena doctora, vean, me dice el doctor, si vomita una vez más, la vamos a ingresar. Y entonces yo casi que me tragaba el vómito, ¿verdad? Y cuando salí del consultorio del doctor, pues dejé un charco en el parqueo y llorando, ay, yo no me quiero ingresar, yo no me quiero ingresar. Y pues que me hospitalizan por el dengue y la intolerancia a la vía oral, pero también en mi parte emocional, vea, estaba desesperada, no podía comer y llegaban a comer al cuarto y entonces yo sacaba a mis hermanos, váyanse de aquí, por favor, no coman delante de mí, porque son así. Y lloraba a cada rato, una labilidad emocional. Y entonces el dengue había dañado mis emociones. ¿El dengue había dañado mis emociones? No. Pero en los modelos explicativos de la enfermedad, nunca había estado hospitalizada y menos tanto tiempo, 5 días. Entonces en mi parte cognitiva yo estaba, Dios mío, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que ir a hacer tal cosa, y emocionalmente pues enojada, triste, desesperada. Y en la parte sociológica que compete a mi familia, digamos, pues mis hermanos me llegaban a ver, pero yo sentía que llegaban con olor a comida y me enojaba porque ellos olían a comida y yo no podía comer, pero quería comer, pero pues vomitaba cada vez que podía. Entonces les pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de la experiencia de mi dengue, que pues tiene una base biológica, ¿verdad? Y les cuento la vivencia que tuve a nivel psicológico y social. Y los niños también tienen esta vivencia y según la edad lo comprenden de forma diferente. Entonces no es lo mismo un lactante, o sea, un menor de 2 años, que un preescolar, un menor de 5 años, que un escolar que va de 6 a 12 años, que un preadolescente o un adolescente que todavía está en una edad pediátrica. Y van a tener, vea, modos explicativos de esta enfermedad. Entonces, es bien importante toda esta parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la psiquiatría de Lance es una psiquiatría que se encarga de las incapacidades físicas, médicas y quirúrgicas, que hay una interacción, ¿verdad?, en factores emocionales, estresantes y conflictos psicosociales que pueden o no diagnosticarse como enfermedad mental o en un hospital general. Entonces mi doctor le decía a mi mamá, es que mire, ella es llorona y solamente tiene que consentirla, no pasa nada. Probablemente, vea, me hubiera servido que alguien me escuchara, vea, en ese momento, pues porque me sentía mal, vea. El dengue se conoce como fiebre quebrantahuesos
¿Y quien ya tuvo dengue? ¿Alguien tuvo dengue ya? ¿Sí? ¿No? ¿O chikungunya? O sea, duele, ¿sí? Entonces pudiera haberme servido que alguien escuchara de una manera diferente, o sea, es razonable. Y ahí una parte importante, porque psiquiatría no es igual que locura, ¿vea? No, es nada más en la rama que se encarga de las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Entonces les traigo un ejemplo de Carlitos, que tiene 11 años, está en una etapa preadolescente, podríamos decir, y él tiene diabetes mellitus tipo 1 y estudia en un colegio privado y afirma que es objeto de burla y crítica por su dieta y delgadez, por su forma de comer, que en ocasiones tiene atracones, tiene polidipsia, o sea que le da mucha sed, y sus compañeros y maestros incluso piensan que es anoréxico o bulímico. Y cada lunes al iniciar el colegio, experimenta mareos, frialdad de manos, desesperación, y en ocasiones su mamá le toma la glicemia capilar y esta reporta valores bajos, ¿verdad? Hipoglicémico, de 68 o 60. Y que al momento está hospitalizado por una hemoglobina glicosilada de 12, Entonces, una hemoglobina glicosilada de 12 pone en riesgo la vida, o sea, está muy mal y necesita hospitalización porque los valores normales son inferiores a 6 y si tiene 12, o sea que está como al doble. La diabetes mellitus tipo 1 en los niños necesita tratamiento con insulina. ¿A quién le gusta inyectarse? Por favor, levante la mano aquí a alguien que le gusta inyectarse. Ok, doctor. Ahí te vamos a dar una tarjetita. No es cierto. Pero no es frecuente que a alguien le guste inyectarse. Y estos chicos se tienen que inyectar la mayoría de veces cada vez que comen. Y si comemos 3 veces al día, entonces al menos se tiene que inyectar 3 veces, ¿sí? Suelen ser delgados, y de repente parte de la patología de la diabetes, inicia con atracones de alimentos, o sea, le dan una voracidad por comer, y si sus compañeros ven que está comiendo, la parte sociológica de los modelos explicativos de la enfermedad nos decía que la sociedad, la familia, los amigos es importante, y entonces los amigos lo critican, es que es bulímico, es que es anoréxico, y cada lunes experimenta pues una descarga probablemente de ansiedad o probablemente parte de la diabetes, y hay síntomas de hipoglicemia, ¿sí? Mareos, frialdad de manos o de la ansiedad. Entonces la psiquiatría de enlace es la rama que se encarga de discernir el mejor tratamiento para este chico y ser un apoyo al grupo de médicos que lo ve. Entonces este niño estaba hospitalizado en la medicina interna del Hospital Bloom. Este es un nombre que no es el de él, ¿verdad? Y lo veía la endocrinóloga, lo veía la nutricionista y también yo, o sea, formamos un equipo multidisciplinario. Entonces la psiquiatría de enlace tiene 2 objetivos. O es una consulta orientada al paciente o es una consulta orientada al médico consultante. Entonces, en el caso del Hospital Bloom, pues envían una hoja y dicen, se solicita interconsulta para Carlitos, 11 años, diabetes mellitus, y explican parte del por qué están interconsultando a este paciente. Entonces, y de ahí una de las recomendaciones que más adelante voy a decir. Entonces era así, la interconsulta. Pero ¿cuál es el motivo de la interconsulta? ¿Sí? ¿El motivo de la interconsulta está orientada al paciente o el motivo de la consulta está orientada al consultante? Entonces, en el caso de este chico en específico, los pediatras me decían, es que mire doctora, sí tiene hipoglicemias, pero en ocasiones no tiene hipoglicemias y experimenta pues una frialdad de manos, mareos y algunos síntomas que pueden ser explicados por la ansiedad. Entonces, en el caso de el objetivo era una colaboración clínica que facilite el trabajo médico
del solicitante. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, una supervisión al paciente y su familia, porque la hemoglobina glicosilada es la glucosa que está dentro del glóbulo rojo, vea, durante 90 días, porque un glóbulo rojo vive 90 días, y esto quiere decir que durante 90 días, o sea, 3 meses, ha tenido un mal control glicémico para que este chico tenga una hemoglobina de 12, ¿sí? Entonces, pues ¿dónde está mamá que supervisa esta alimentación que también afecta su estado de diabetes? Y en este caso, ¿verdad?, la interconsulta o el enlace es para ambas cosas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del psiquiatra de enlace? Entre estas, ayudar al paciente y a su familia a enfrentar de mejor manera la crisis constituida por la enfermedad. Entonces, el doctor pasó como 5 semanas en UCI y 2 meses hospitalizado. Habría necesitado pues algún apoyo para poder enfrentar la experiencia hospitalaria prolongada. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, porque es un modelo psicosocial de explicar la enfermedad. ¿Sí? Ayudar a superar el temor o la negación. Todos, ¿verdad?, como primer mecanismo de defensa, vea, tenemos la negación. A nadie le gusta estar enfermo. Levante la mano a quien le gusta estar enfermo. Y si no, le vamos a dar otra tarjetita, ¿verdad? Porque constituye una enfermedad. Y pues sí, hay gente que de algún modo, vea, le gusta estar enfermo y constituye otros síntomas psiquiátricos como hipocondríacos o somatizaciones, o pues trastornos de personalidad. Ayudar al paciente a enfrentar el dolor, la limitación funcional y las oportunidades de la mutilación. Muchísimos pacientes, ¿verdad?, debido a condiciones médicas, en el caso de los niños, adolescentes que tienen, bueno, no son niños, ¿verdad?, pero yo los miro como niños, que tienen insuficiencia renal, muchos de ellos han sido diagnosticados, por ejemplo, a los 9 años, entonces tienen una estatura, una talla baja, una delgadez y parecen niños, por eso les digo niños adolescentes, pero cognitivamente son adolescentes, ¿sí? Y enfrentar la insuficiencia renal en la adolescencia, vea, es difícil. Es que mire, doctora, yo me voy a morir de esto. Y en muchas ocasiones empiezan mutilaciones, o sea, autolesiones, y se empiezan a cortar, ¿sí? Entonces, en el caso de estos chicos, también necesitan un apoyo, parte de la psiquiatría de enlace y un proceso psicoterapéutico. Facilitar la elaboración del duelo por pérdidas ocurridas por la enfermedad o como consecuencia de esta. El viernes vi a un paciente que estuvo hospitalizado en abril porque tuvo, vea, una enucleación traumática del ojo. Entonces su papá estaba arreglando el carro y desgraciadamente voló una parte del ventilador, vea, y traumatizó el ojo. Entonces lo llevaron de urgencias al hospital y en la operación pues no pudieron salvar el ojo y tuvieron que hacer la enucleación traumática, o sea, se lo quitaron. Entonces, 2 días, al día siguiente, ¿verdad? Sucedió en la noche, al día siguiente van los papás y los papás no sabían que de emergencia le habían tenido que quitar el ojo. Vean, entonces, la elaboración del duelo y de la pérdida ocurrida tan súbitamente y trágicamente, en el caso específico de este que les estoy contando, era para los papás, vea, porque el papá tenía una gran culpa porque él había estado arreglando el carro, vea, y la mamá le echaba la culpa al señor, pero era un accidente, ¿verdad? Entonces, en el consultorio, vea, generalmente los papás van al consultorio del anexo y pues ahí hacemos una intervención en crisis y pues la señora llorando, gritando,
los niños que estaban afuera esperando, ¿verdad? Asustados, y la señora le pegaba al papá, vea, es tu culpa, es tu culpa. Entonces, esta señora, ¿verdad?, pronto, oportunamente tendrá una referencia, obtuvo una referencia, ¿verdad?, con psicología de apoyo, porque ella estaba en una reacción a estrés agudo y en una crisis que en ese momento se atenuó un poco, pero que necesita un tratamiento. Entonces, la función de la psiquiatría de enlace también hace esto: ayudar a pacientes a efectuar cambios en su autoimagen, de tal manera que se integren aspectos de la enfermedad, sin que su identidad quede limitada a solo a este asunto de la vida. Entonces, en el caso de este chico, yo les digo que pasó en abril. Los papás afortunadamente pudieron comprar la prótesis ocular. Aquí en El Salvador, pues son por medio de donaciones. En Guatemala tenemos pues cierta alianza, valen más o menos $1,500. Entonces, pues $1,500 por una prótesis de ojo para la condición de nuestros pacientes es bien difícil. Entonces, pues hicieron en la iglesia como un mercado de pulgas, una colecta, y al final pues le consiguieron la prótesis del ojo al niño y se la pusieron. Entonces, la vida no solo queda limitada a este asunto, y el viernes que lo vi, ya estaba en el colegio, asistía todos los días y sumamente bien. La psiquiatría de enlace tiene varios enfoques: un enfoque sociológico, un enfoque ecológico, biológico, cognitivo, psicodinámico y familiar. O sea que no vamos a hacer lo mismo en cada interconsulta, sino que vamos a dar prioridad a lo que hay que dar prioridad. Entonces, por ejemplo, en un enfoque familiar, una reestructuración de las relaciones patológicas. Muchísimas veces es la ansiedad materna la que hace que los niños tengan estas crisis emocionales y esas crisis cognitivas, como en el caso que les comentaba. Entonces, la intervención de la psiquiatría de enlace en este momento va a ser un enfoque sobre todo familiar, materno. Por ejemplo, en los niños que tienen en el enfoque sociológico una coordinación para la mejoría de recursos sociales. En el caso del hospital, vea, a veces solo es permitido que un cuidador femenino se quede con el paciente, pero la psiquiatría de enlace trata de que se otorguen permisos temporales para que papá también lo pueda cuidar. Entonces, justificamos y hacemos un informe o un permiso para que los papás también puedan cuidar a los chicos, y justificamos por qué. Vean. O en un enfoque ecológico, modificaciones de las variables ambientales. Entonces, por ejemplo, en los casos de los niños que han tenido alguna amputación, vean, nosotros hacemos como una alianza con las escuelas o instituciones para que haya una modificación en las variables ambientales para que pueda subir las gradas, para que le den permiso de llegar tarde, vea, porque no es lo mismo que tenga todos sus miembros y se bañe rápido, se cambie rápido, etcétera, a que no tenga un miembro y demore más tiempo, o por distancia, o etcétera, y eso es parte de la psiquiatría de enlace. Entonces, solo para que tengan una idea de la cantidad de solicitudes de atención psiquiátrica que se reciben en edad pediátrica, realmente son pocas, vea, en comparación de los adultos, y la mayoría de evaluaciones en edades de 2 a 0 años son infrecuentes, y es sobre todo a las mamás, ¿sí? Los motivos más frecuentes en un hospital de Estados Unidos, por ejemplo, son el maltrato y abuso sexual, el riesgo autolítico y las dudas diagnósticas en el área de hospitalización. Y en el área de emergencia, ¿verdad?, es sobre todo crisis de excitación, o sea, crisis de agitación, riesgo autolítico y dudas diagnósticas. En edad pediátrica tenemos bastantes niños que tienen pseudocrisis convulsivas, por ejemplo, o sea que no se deben a una descarga epiléptica.
tenemos muchos niños con ataxias y con otras sospechas neurológicas, así como ceguera transitoria o fasciculaciones o parestesias. Y la psiquiatría de enlace pues es una de las psiquiatrías que hace esta sospecha. Otras razones por las que se interconsulta en psiquiatría de enlace, en México, por ejemplo, valoración del riesgo suicida, depresión, psicosis, enfermedad psiquiátrica preexistente y problemas del comportamiento es la causa de psiquiatría por la que se interconsulta más a psiquiatría. Mire, doctora, no quiere que lo inyecten. Mire, doctora, se porta mal. Mire, doctora, en la noche anda caminando para arriba y para abajo. O mire, doctora, le contesta mal a las enfermeras. Los problemas de conducta. Se reporta que hasta un 50% de los pacientes no son informados de que va a llegar el psiquiatra a valorarlos. Y el objetivo, es una colaboración efectiva. Se trata de correlacionar o no los síntomas físicos y establecer equipos multidisciplinarios. Entonces, recomendaciones básicas para que les quede a ustedes. Siempre informar al paciente, aunque sea un niño, ¿verdad? Los médicos tratantes tienen que decirle a los niños y a las mamás que pues el psiquiatra va a llegar, ¿sí? Cuando ustedes soliciten una interconsulta, definir el motivo de interconsulta. El motivo de interconsulta es porque se agita en la noche, o no duerme, o no quiere que lo inyecten, porque la mayoría de veces es como, solamente llegue, doctora, y no hay un criterio definido de interconsulta. Y luego la comunicación y enlace. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Y la mayoría de veces el psiquiatra que llega a los servicios hace sugerencias y es el médico tratante de cabecera que lo ve todos los días quien va a aceptar o no estas sugerencias y estas recomendaciones. Tenemos que saber que existen limitantes, el lugar donde se realiza la entrevista. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos hospitalizados y en muchas ocasiones, no es el mejor ambiente o no es el mejor momento y hay interrupciones constantes. A veces el tratamiento es para el paciente y su familia y pues nuestra estancia ahí es temporal. Hay dificultades para la adquisición de fármacos. El coste económico sí se necesitan y la falta de confidencialidad, porque muchas veces tenemos que comunicar muchas de estas cosas al resto de médicos tratantes y tenemos una confidencialidad con el paciente y una confidencialidad con los responsables, pero también tenemos que informar a los pediatras encargados. Entonces, esto resulta una limitante. Existen beneficios comprobados de la psiquiatría de enlace y hay comprobación de los beneficios, en que se reducen los tiempos de estancia hospitalaria. O sea, ya está comprobado científicamente, en muchos artículos, sobre todo en España, que los pacientes que han estado hospitalizados y que han recibido un apoyo de psiquiatría de enlace, tienen un tiempo medio de estancia hospitalaria más corto de los que no lo han recibido. Que hay una disminución de reingresos, y que hay una baja en la tasa de nuevas consultas. Porque muchos de estos pacientes, en su enfermedad emocional, en su enfermedad física, ¿sí? Pues tienen alarmas por cualquier cosa. Entonces, hay disminución en las consultas, digamos que es el chico diabético, Entonces, orina, le dolió para orinar, entonces pues la mamá va con el nefrólogo inmediatamente. Entonces, cuando han recibido un apoyo de psiquiatría de enlace, estas nuevas consultas se ven reducidas y limitadas a los casos que sí son necesarios. Bueno,
Esto es lo que traía para ustedes. El mensaje está claro.